Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí dispuesto a compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Donaldo Rodríguez y hoy vamos a comenzar un nuevo tema que se llama el origen de la palabra cristiano. Y nos va a tomar más o menos 2 o 3 videos para poder terminar. Pero yo te aseguro que cuando terminemos estos videos, tu conocimiento se va a expandir y vas a poder entender un poco más las escrituras. Y poco a poco vamos avanzando. Amén. Entonces, antes de comenzar, pues obviamente tenemos que definir qué es la palabra cristiano. Y esa palabra cristiano es una combinación de dos palabras que están en griego y están en latín. Y la palabra en griego, ¿por qué en griego? Porque en ese tiempo se dominaba el idioma griego. Pero en el latín, ¿por qué? Porque estaba el Imperio Romano, estaba en hegemonía en ese tiempo. Entonces esta palabra cristiano viene de esas dos palabras. En griego quiere decir Christos, y Cristo es una persona que es ungida. Y viene de una palabra que es krios, que es donde se unta y se cubre con aceite. Y esto lo hacían los guerreros, los soldados romanos, que antes de ir a la batalla ellos cogían y le echaban bastante manteca a sus escudos. ¿Y para qué? Para que cuando le lanzaran un espadazo, pues la espada no tuviera un golpe seco, sino que resbalara. Entonces esto le llamaban a ellos ungir. Y esto también lo hacían los reyes. Cuando se ungían reyes también se ungía. También cuando una persona estaba enferma también se ungía. Y también cuando las ovejitas de noche, ellas antes de acostarla, el pastor tenía que llegar y le ungía la cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que no se le entrara las moscas y se volvieran locas. Ianos quiere decir esclavo de, propiedad de, o el que sigue a, o aquel que sigue a, ¿cierto? O aquel que sigue a. En otras palabras, cristiano quiere decir el esclavo del ungido, el que pertenece al ungido y aquel que sigue al ungido. Eso es lo que quiere decir cristiano. Pero vamos a ver dónde aparece la palabra cristiano. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego en Hechos 26, 28, 29 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Y luego Pedro también lo dice en 1 Pedro 4:16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, son las 3 veces que aparece la palabra cristiano en la Biblia. Pero, pues, como esta clase se llama el origen de la palabra cristiano, yo me puse la otra vez a investigar si realmente comenzaba todo aquí. Y me puse a investigar esta palabra y lo confirmé con un documental que vi, que a los cristianos en hebreo se le dicen Notzerim, ¿sí? Cristianos. La I y la M es un plural, es Notzerim. Y me puse a estudiar esta palabra Notzerim en un programa que se llama ISOR. Y me puse a estudiar y encontré que esa palabra Notzerim viene de la palabra Nazar. Y esa palabra Nazar la encontramos en Éxodo 34, 5, 7, donde dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, ahí la palabra Nazar es guarda, ¿sí? Guarda, el que guarda. Entonces, eso viene del Strong H5341. Y vemos un ejemplo en Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás, Natsar. Entonces ya vimos que Jehová es el que guarda. Ahorita vamos a ver quiénes guardan. Y en Jeremías 31:6 dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, Jehová nuestro Dios. Entonces, mire que para explicarte este versículo que acabamos de leer, tenemos que recordar algo que vimos en la historia de Israel, en la Biblia, que esos son uno de los videos que yo he subido, los primeros que subí, para que si no lo has visto que lo veas, porque ahí va a haber como un resumen prácticamente un resumen de la vida a grosso modo. Y allí en ese resumen vimos que después de Salomón, el pueblo se dividió en dos. Se dividió en la tribu del norte, que es con Jeroboam, y la tribu del sur, que es con Roboam. O sea, la tribu del norte se le llamó el reino del norte, la casa del norte, o la casa de Efraín, o la casa de Israel. Cuando usted lea la Biblia que diga eso, usted ya sabe que se está nombrando a las 10 tribus, porque la casa del norte, todos estos los que fueron con Jeroboam, fueron las 10 tribus. Y esas 10 tribus se fueron hacia el norte. Y los de Roboam se le llamaron la casa del sur, el reino del sur, o el reino de Judá, o la casa de Judá. Cuando usted también lea la Biblia eso, usted ya entiende que eran sobre los que quedaron en Judá. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se dividieron y Jeroboam se fue hacia el norte, ¿cierto? Se fue hacia el norte y resulta que ellos colocaron por capital Samaria y no era Jerusalén. Jerusalén quedó solamente para Judá y colocaron acá Samaria. Y pues Jeroboam puso dos becerros. Acuerde que puso uno en la tierra de Dan y otro en Betel, para que los que estuvieran cerca de Dan pues fueran y adoraran allá supuestamente a Dios. Pero también los que iban estaban hacia abajo, hacia el sur, los que querían ir hacia Jerusalén, pues ellos iban a encontrar con el becerro que estaba en Betel, que está cerca de Jerusalén. Entonces ellos ahí hacían sus sacrificios y todo eso, y ellos hacían la oración ahí. En Jeremías 31:1-13 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y le está diciendo a todas las familias, ¿perdón? Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y frutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Acuérdense que él es primogénito por José, ¿no? Y oíd palabras de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza,
los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Amén. Entonces mire que acá arriba pues dice que aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque en el año 721 más o menos llegó el imperio asirio y los tomó, ¿cierto? Los llevó en cautiverio y muchos de ellos se escaparon hacia el norte, se fueron escapando, unos salieron por Irán y fueron subiendo por esas tierras de hacia el norte, otros se fueron por Turquía y se fueron y cruzaron el estrecho de Bósforo y se fueron hacia Europa. Unos fueron hacia Rusia, otros fueron hacia Alemania, Francia, Portugal y España. Y vimos que en 1492, a través de Cristóbal Colón, muchos de esos judíos y muchos de esa casa de Efraín y judíos también, porque ahorita digo por qué, ellos también fueron enviados a las Américas. En el año 70 Tito vino y destruyó el templo. En el año 70 después de Cristo vino y destruyó el templo y quiso matar, y estaba matando a mucha gente y muchos se fueron, se esparcieron hacia todos los lugares. Y pues unos también llegaron hacia España y a diferentes países del mundo, ¿no? Entonces por eso dice eso. Y dice que los va a traer de los fines de la tierra, o sea, donde estén, Dios va a recoger. Amén. Y después dice, vimos que dice que Efraín es mi primogénito. Recuerde que hay una profecía donde Israel va a bendecir a los hijos de José. ¿Se acuerda que él cruzó las manos y bendijo a Efraín y luego a Manasés? Te le puso la mano derecha a Efraín y a Manasés le puso la izquierda, ¿sí? Y pues si usted ve, José le dijo, no, así no, padre. Y él dijo, sí, deja, tranquilo mío, que así debe de ser. ¿Y por qué cruzó las manos? Porque al cruzarlas se está formando, ¿qué? Una cruz. Se forma una cruz. Y hay una profecía que luego la vamos a leer un poquito más adelante. Amén. Entonces dice que los va a recoger. Entonces sigamos. Más adelante pues vemos un ejemplo en Juan 4:20 vemos que hay una señora samaritana y se encontró con el Señor Jesús y le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, nuestros padres. ¿Cuándo pasó eso? Fue en el año de Jeroboam. Eso usted lo puede encontrar creo que en Primera Reyes 12, cuando Jeroboam le hizo las dos becerros. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén, ese lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, créeme, ¿ok? Créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. O sea, ni va a ser aquí, ni va a ser allá. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Usted no sabe lo que está hablando, le está diciendo. Usted está hablando por hablar. Amén. Nosotros adoramos a lo que sabemos. ¿Por qué? Porque estaba explicado en la Biblia. Ellos no sabían, porque dice que ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque acuerde que Jeroboam dice la palabra que él pensó en su corazón, que él meditó que si los de Jeroboam, la casa de Efraín, la tribu del norte, ellos iban a adorar a Jerusalén, se iban a quedar allá, iban a volver al corazón de Roboam. Y él maquinó eso, tenía una mente mala. Y así es que forman las religiones, ¿cierto? Mire, entonces ahorita vamos a ver y verá que esta palabra cristiano va a quitar de medio muchas cosas que no han enseñado. Y por eso estás aquí y lo vas a aprender, amén. Entonces le dice, vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea que lo hacemos de corazón, con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Usted dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, vamos a ver una profecía que es sobre el vástago. ¿Y qué es un vástago? Vástago es un tallito nuevo que sale de un tronco que sale de un tronco de un árbol, ¿sí? Que brota como de una raíz. Y vemos en la Biblia, en Isaías 11:1-2, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces,
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, en otras palabras, está diciendo que iba a morar el Espíritu Santo de Dios, como lo vimos en el video pasado. Entonces, esa vara del tronco de Isaí lo vamos a ver, porque esto no comenzó aquí. O sea, la profecía no comenzó aquí en Isaías 11:1-2. Eso viene también desde Génesis 49:9-10, cuando acuérdate que Israel antes de morir bendijo a sus hijos. Y a Judá le dijo lo siguiente, le dijo: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Te imaginas que por eso el Señor le dijo: mira, usted no sabe ni qué, le dijo a las amitas, no sé ni por qué, ni qué es lo que están adorando. ¿Verdad? Que todo esto viene de aquí, de la tribu de Judá. Él le quiso decir: mija, vaya, lea la palabra. Entonces, aquí está diciendo que hasta que venga Shiloh, y nosotros vimos en una de las clases pasadas, vimos que Shiloh quiere decir el apodo del Mesías. Y en Mateo 21:9, mira lo que dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al hijo de David. El hijo de David. ¿Por qué el hijo de David? Porque viene del tronco de Isaí, porque Isaí es su papá. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana es una exclamación en arameo que quiere decir: sálvate ruego, sálvate ruego. Amén. Entonces, vemos que esa palabra Shiloh quiere decir el apodo de Mesías. Y cuando nosotros estuvimos viendo sobre el tabernáculo, en una de las clases vimos que cuando se movía la presencia de Dios en el tabernáculo, vimos que ese tabernáculo llegó en un momento que llegó Josué y lo plantó, lo erigió en un sitio. Y ese sitio se llama Silo. Entonces vimos que esa palabra Silo quiere decir un lugar de descanso. ¿Sí? Un lugar de descanso. Y luego vemos más adelante, vimos la palabra, vimos que en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. O sea que ese Shiloh, que es el apodo del Mesías, que era la profecía que le dijo a Judá, que del cetro de ellos, de Judá, iba a venir el cetro, y ese mismo Judá viene el pueblo, viene el tabernáculo y lo ponen en lugar de descanso que se llama Silo. Amén. Y nosotros ahorita venimos y descansamos en ese Silo, que es el apodo del Mesías, en ese Silo, en ese Mesías, en ese Salvador. Nosotros clamamos a ese Salvador y Él nos salva. Podemos decir: Hosana, Hosana, Señor, sálvanos. Si usted si tienes un momento de angustia, si estás pasando por situaciones difíciles, si las cosas no te están saliendo como tú quieres que salgan, si quieres dirección, si quieres un descanso, si quieres protección divina, si quieres provisión, si quieres sanación, si quieres perdón, todo lo que necesites, puedes ir al descanso, puedes ir a ese descanso que se llama Jesucristo. Por eso tienes que abrir el corazón a nuestro Dios, tienes que abrir el corazón para que el Espíritu Santo more en ti y ahí puedas reposar. El Espíritu Santo te va a llevar a vivir una vida en santidad, y cada vez vas a entender quién es ese lugar de descanso, quién es ese descanso que se llama Jesucristo. Amén. Sigamos. La palabra vástago viene de la palabra netzer. Netzer, ya vimos, miren lo que vimos. En griego, en el Nuevo Testamento griego, era cristiano. En hebreo es notzerim. Y notzerim viene la palabra natzar, que quiere decir guarda, los que guardan. Y ahorita vemos que hay una profecía sobre un vástago. Y ese vástago viene de una palabra hebrea que se llama netzer. Netzer. Amén. Acuerde que en el tiempo antiguo el hebreo era pura consonante. Ellos le iban cambiando, le colocaban letras para darle significado, pero mire que viene siempre de las mismas consonantes: la N, la T, la S y la R. Natzar, netzer. ¿Sí ves?
Pero entonces lo que quiere decir un renuevo, un vástago. Amén. Y mire que Daniel, en Daniel 11:7, él profetizó y mire lo que dice. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Es una profecía que va a pelear contra el rey del norte. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Amén. Y todo esto fue cumplido en Jesucristo, mis hermanos. Todo esto fue cumplido en Jesucristo porque Jesús se hizo como siervo. ¿Siervo para qué? Para servir a nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra siervo? ¿Qué quiere decir la palabra esclavo? Perdón. La palabra esclavo quiere decir, en griego es doulos, y quiere decir esclavo, ¿cierto? Es originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. En Éxodo 21:1-6, mire lo que dice. Estas son las leyes que les propondrás. Vamos a ver, es una ley, ¿cierto? Miren esta ley del siervo. Porque vamos a ver todo esto, estamos buscándole ya la forma, estamos dándole la forma a este mensaje. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprar siervo hebreo, 6 años servirá. Mas el 7º saldrá libre de balde, ¿sí? De una. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Cierto? Hasta ahí está claro. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo lleva ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, para siempre. Entonces, al 7º año, pues quedaba libre. Y si él al final decía, no, yo no quiero salir libre, yo quiero servirte por siempre. Entonces el amo le decía, venga, vamos acá de los jueces, vamos a certificar esto, vamos a notarizar. Y entonces, ¿cómo vamos a notarizar esto? Entonces le dijo, vamos, ponga la oreja acá al poste, y cogía y le abrían un huequito. Y en ese huequito pues le estaba diciendo que era un compromiso de servicio eterno, era un servicio eterno. Amén. Entonces, con ese acto, el amo iba a respaldar al siervo con cada palabra y con todo lo que él realizara. Con cualquier cosa que él hacía, el amo lo iba a respaldar. Y el siervo se iba a comprometer pues obviamente a violar la confianza de su amo. Y pues eso era para siempre. Ahorita la palabra dice que Jesús tomó la forma como de siervo. Dice, sino que en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira lo que dice el Salmo 46:8, estoy dándole bases, ¿cierto? Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. O sea, está diciendo en el rollo del escrito está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Y si la estamos haciendo, ¿nos agrada o estamos haciendo las cosas religiosamente? O porque nos toca, o porque, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Estamos meditando en la palabra de Dios? Preguntémonos, tenemos que hacer nuestras preguntitas. Entonces, ¿me ha agradado el servir a Dios? ¿Me ha agradado estar siendo siervo de Dios? Entonces, preguntémonos, muchachos, preguntémonos. Entonces, miren lo que dice la palabra. Entonces, en el Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Recuerde que el siervo le oraron las orejas, pero al Señor no le oraron las orejas, le oraron todo, le oraron las manos, los pies, y también atravesaron su costado derecho. Amén. Ahora veamos nosotros como siervos de Dios. ¿Por qué vamos a ser siervos de Dios? Porque nos sacó de las tinieblas. Nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. Mire lo que dice Colosenses 1:13-14.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En ese sacrificio Jesús, Dios nos libró nos libertó del pecado, y por su sangre nosotros fuimos santificados. ¿Para qué? Para su servicio. Amén. Fuimos santificados para su servicio. Porque ahorita Dios no está viendo. Si Dios viera la carnalidad de nosotros, mejor dicho, no escoge a nadie, porque no hay justo ni a uno. Pero ahorita está viendo la sangre de Cristo, la cual nos santificó, dice Romanos 5. Ahora mire lo que dice Romanos 6, 22, 23, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, somos siervos. ¿Cuál es el fruto? Tenemos que llegar a ser santificados. Tenemos que llegar a esmerarnos lo que más podamos para alcanzar ese fruto de la santificación. Por eso el Señor dejó al Espíritu Santo, para santificarnos, para que nos presentara luego santos delante del Padre. Cuando venga el Señor, pues que Él nos vea santos, que Él diga, que Él nos pueda decir: esta es la iglesia que yo quiero, y podamos ser llevadas con Él. Amén. Dice: y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahorita en 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Hasta aquí vamos a terminar este video. Más adelante vamos a continuar. Estamos dándole la forma a este video, a la palabra del origen del cristiano. Y a la próxima clase continuamos. ¿Ok? Pues muchas bendiciones. No te olvides de darle like. No te olvides de suscribirte. No te olvides de compartir a tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Que estés bien. Chao.